El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy vamos a entrar en el cuarto programa sobre la oración. Durante todos estos días hemos visto programa, el primero basado en el Antiguo Testamento, los grandes orantes de la Biblia, Abraham, Moisés, Elías, entre otros. Luego estuvimos mirando en el Nuevo Testamento la figura de Jesús, el Dios hecho hombre, que nos enseña a orar a su Padre y que nos da también a nosotros la oración perfecta, que es el Padre nuestro. No lo que quiera yo, sino lo que quiere Dios. Y en el tercer programa estuvimos viendo la oración de María, la omnipotencia suplicante. No hay nada que la madre pida a su hijo que no conceda, como fue en la boda de Caná, y como también ella recibe su herencia al pie de la cruz cuando Jesús nos entrega a su madre y al discípulo amado que nos representa a nosotros, para que ella se convierta en una inspiración para nosotros de cómo comunicarnos con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar a desarrollar la oración de la iglesia, porque la iglesia existe para ser ese cuerpo de Cristo que está en constante relación con su Creador. Y la iglesia nos invita a elevarnos a la altura más grande de la oración, que es la adoración. Dios es Padre, y como Padre requiere de nosotros una disposición interior que nos lleve más allá de la alabanza, de los cánticos, que estemos nosotros inmersos en Él y en ese silencio interior podamos llegar a la contemplación, que no significa inactividad, no, porque Dios no es inactivo. Dios, no hay nada más dinámico que Dios, que es la vida misma, pero que para entrar en Él es necesario transcurrir por diversas vías hasta llegar a la inhabitación del alma, a la contemplación de Dios. De otra palabra, puedo valerme para decirlo, que ya no viva yo, sino Dios en mí. Entonces, vamos a ver esa oración de la iglesia. La oración de petición, una forma, Dios le gusta que como hijos nosotros podamos llegar a Él, como cualquier hijo llega a su padre para hacerle una petición. El numeral 2629 nos dice: el vocabulario neotestamentario sobre la oración de súplica está lleno de matices. Pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar, incluso luchar en la oración. Romanos 15:30, Colosenses 4:12. Pero su forma más habitual, por ser la más espontánea, es la petición. Mediante la oración de petición, mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios por ser criaturas. No somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también por ser pecadores, sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia Él. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Como ejemplo, reconoció que había despilfarrado los bienes de su padre, la herencia recibida. Y cuando cae en lo peor, en lo más bajo, reacciona. Qué tonto he sido. Los empleados de mi papá están en mejores condiciones que yo. Toma la decisión de volver. Y le hace una petición al padre.
no te pido que me trates como uno de tus hijos, sino como un esclavo más, como uno de tus siervos. Pero bien sabemos que no conocía la grandeza de su padre. Esa petición no solamente es respondida, sino acrecentada con bendiciones. Hermanos, esa parábola es una muestra de cómo Dios nos trata. Dios espera que tú clames. Dios espera que tú lo llames. Dios espera que tú reconozcas que sin Él no eres nada, que no puedes nada. Pero eso requiere un acto de humildad, un acto de reconocimiento, una súplica y una petición formal. Señor, ten piedad de mí. ¿Y cómo no va a tener el padre compasión de sus hijos si está pidiéndole? Dios no es sordo. Dios no es indiferente a mi súplica. Pero para ello requiere este acto de quebrantamiento y de humildad. Y claro que responderá en su momento. Otra forma en que podemos nosotros también descubrir ese amor de Dios es en la misma línea, en el numeral 2631. Nos dice la iglesia: la petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. Repito, porque es importante que estas ideas nos queden claras. La petición de perdón, Señor, perdóname. Fíjense que nosotros cada vez que vamos a la Eucaristía empezamos con un acto de súplica, pidiendo perdón. Yo pecador, yo confieso ante Dios Todopoderoso. La petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. Recuerden también al publicano: ten compasión de mí, que soy un pecador. Lucas 18:13. Es el comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, y de los unos con los otros. Primera de Juan 1:7. Entonces, cuando pidamos, lo recibimos de Él. Primera de Juan 3:22. Tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienzan con la petición de perdón. ¿Ven? La importancia. ¿Qué pasa? Que muchas personas les cuesta entender que Dios como Padre ha sido ofendido por nuestros pecados. Y para que yo pueda retribuir o recibir las gracias, es necesario que tenga la humildad, repito, de ponerme a sus pies diciéndole: Señor, he pecado. Señor, te he fallado. Solo Dios es perfecto. Todas las criaturas, hasta el que está naciendo hoy o muriendo en este momento, todos somos pecadores. Pero Dios no se aparta del alma que le busca y reconoce esta súplica. Yo veo que mucha gente no crece en la vida de oración porque no tiene el valor de reconocer sus propias miserias. La virtud noble de un alma es cuando sabe reconocer sus fracasos, sus debilidades y confiarla al Señor. Entonces, esa petición, que es fruto de un arrepentimiento, va a responder el Señor, siempre va a responder. Dios no es ajeno a la súplica de sus hijos. Y la iglesia también nos recuerda que en esa misma sintonía nos dice el numeral 2632, la petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del reino que viene, conforme a la enseñanza de Jesús. Se puede confirmar en Mateo 6:10, en Lucas 11:2 y siguiente. Hay una jerarquía en las peticiones. Primero, el reino. A continuación, lo que es necesario para acogerlo y para cooperar a su venida. Esta cooperación con la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que es ahora la de la iglesia, es el objeto de la oración de la comunidad apostólica. Aparecen varios textos, Hechos 6:6, también Hechos 6:13:3. En la oración de Pablo, el apóstol por excelencia, que nos revela cómo la solicitud divina por toda la iglesia
debe animar la oración cristiana. Romanos 10:1, Efesios 1, 16, 23, Filipenses 1, 9, 11, Colosenses 1, 3. Todos estos textos, al orar, todo bautizado trabaja en la venida del reino. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nosotros podemos aspirar o debemos ansiar y debemos suplicar? Lo que Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó, venga a nosotros tu reino. Este mundo que está sometido a una apostasía, por decirlo de esta manera, es decir, a una negación de Dios, en un ambiente de oscurantismo, de mentira, de gobiernos que no resuelven, de políticas que van en contra de los valores del reino. Entonces le decimos al Señor, venga a nosotros tu reino, es decir, la supremacía de Dios. ¿Y dónde empieza su supremacía? En el corazón de cada individuo. Para que este mundo aprenda a vivir en el querer de Dios. Si obrásemos conforme al querer de Dios, este mundo sería la maravilla. Uno dirán, eso es imposible, eso nunca puede ser. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Por qué Dios ha permitido que la humanidad haya transitado por diversos momentos de crisis, de rebeldía, de aparente ausencia de Dios? No porque Dios se haya ido de nosotros. Somos nosotros los que nos hemos apartado, los que hemos creído que podemos reconstruir este mundo, que podemos transformar este mundo. ¿De qué te sirve ganarlo si pierde el alma? Y por eso tenemos que ser humildes para darnos cuenta que solo en la medida que Él sea la primacía, que venga su reinado, la soberanía en cada corazón, es la manera en que podemos descubrir que mi hermano no es mi enemigo, que aunque sea de una cultura o de un país distinto al mío, es mi hermano porque el Padre de él también es mi Padre, Padre de todos en común. ¿Por qué existe el odio, la maldad, la violencia? Porque Dios no tiene primacía en nuestros corazones. Y Jesús cuando vino, es a mostrarnos que la primacía es el Padre tierno y misericordioso, de darle a Él el lugar que merece. Y por eso la iglesia, el cuerpo de Cristo, nos va conduciendo. Él que es el capitán de esta nave, Cristo, no es el Papa, ni el obispo, ni el sacerdote. El dueño de esta iglesia se llama Jesucristo. Y Él es el que nos quiere encaminar a la plenitud del reino. Pidamos esta primacía. Venga a nosotros tu reino. No se aparte del televisor. Volvemos con ustedes para seguir desarrollando esta oración que es la oración de la iglesia. Ya volvemos. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, hablando en este cuarto programa sobre la oración de la iglesia, que tiene como meta establecer el reinado de Cristo en todos los pueblos. La iglesia no se predica a ella, predica a Cristo. Y esa predicación tiene que ser coherente con nuestro estilo de vida. Si muchas veces no se ha establecido ese reino, también es parte de nuestra miseria y nuestras debilidades. Pero no podemos perder de vista que un día Dios hará posible, como oramos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios puede y quiere realizarlo.
Y para ello requiere una transformación de todas las almas. Nunca digamos eso no va a ocurrir aquí jamás, porque estamos negando el poder de Dios. Y por eso las purificaciones que Dios permite es para nuestro bien. Vamos ahora a recibir otro de los numerales del catecismo sobre la oración de intercesión. El numeral 2634 nos dice: la intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. Romanos 8:34, Primera de Juan 2:1, Primera de Timoteo 2:5-8. Es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. El propio Espíritu Santo intercede por nosotros, y su intercesión a favor de los santos es según Dios. Cristo es el gran intercesor ante el Padre. Y nosotros tenemos que orar unido a Cristo. Sin mí no pueden hacer nada. Y esa unión con Cristo es la que nos hace que el Padre, viendo en nosotros el corazón de su Hijo, es decir, los sentimientos de su Hijo en nosotros, se conmueva a realizar la obra que pedimos. ¿Y qué es lo que pedimos? Tu primacía, Dios, tu reinado, Dios, en cada corazón. Que todos te conozcan, que vengan al conocimiento de la verdad, que sean liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte, porque para eso enviaste a tu Hijo, para rescatarnos de las tinieblas, de la muerte, del pecado y hacernos nueva criatura. Que tu soberanía, Dios, sea posible en toda la creación. Y en el numeral 2635 sigue la iglesia diciéndonos: interceder, pedir en favor de otro, es desde Abraham lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En el tiempo de la iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. En la intercesión, el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás. Filipenses 2:4. Hasta rogar por los que le hacen mal. Recuerden a Esteban rogando por su verdugo como Jesús. Hechos 7:60 y Lucas 23:28-34. De esta manera, así vamos teniendo claridad que la oración no es un acto meramente personal. La oración como fruto de amor se abre también por el otro, por mi hermano, incluso por lo que nos hacen daño. ¿Cuál fue la oración que hizo Jesús en el momento de la muerte mientras contemplaba a los verdugos que estaban allí, que lo habían ultrajado, lo habían destrozado? Padre, Padre, intercede, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Qué diferente sería la humanidad si todos los hombres tuviéramos esta apertura a la intercesión por los demás, que no se pierdan su alma, que no se condenen, porque nos debe mover siempre la caridad. El amor debe mover nuestras acciones. Y esa es la forma en que nos comunicamos con Él, intercediendo en favor de los demás. Porque así como medimos, con la vara que medimos, seremos medidos. Y si no queremos nosotros ser juzgados, condenados, no actuemos con sentimiento de venganza, de odio, de maldad. Y un orante, un verdadero orante, reproduce en sí mismo la imagen de Cristo y se convierte en un intercesor. Lo mismo que hizo Esteban repitiendo el mensaje de Jesús mientras estaba siendo lapidado. No le tomes en cuenta, Señor, este delito, porque en él ya estaba la soberanía del amor. Estaba viviendo en el reino aquí en la tierra. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de sus hijos, que hagamos patente con nuestra vida. Por eso existen los santos y sobre todo los mártires, los que dieron su vida perdonando a sus verdugos. Es lo que la iglesia, movida por el ejemplo de su maestro, su fundador, que es Cristo,
espera que nosotros también realicemos. Por eso todos estamos llamados a esta comunión. Y el otro aspecto que toca la iglesia, en el numeral 2636 nos dice, las primeras comunidades cristianas vivieron intensamente esta forma de participación. Hechos 12, 5, también Hechos 20, 36. El apóstol San Pablo le hace partícipe así en su ministerio del Evangelio. Efesios 6, 18, 20. Colosenses 4, 3, 4. Primera Tesalonicenses 5, 25. Él intercede también por las comunidades. Hoy en día es importante rezar también por la iglesia. Rezar por los pastores. Porque también somos asediados por el mal. También podemos tener inclinaciones que no siempre responden al querer de Dios. ¿Usted ora por su pastor? ¿Ora por la iglesia? ¿Ora por el Papa? No por el hecho de ser pastores estamos eximidos de la tentación y de caer en la tentación. Por eso es caridad orar por los unos por los otros. Y sigue diciendo, la intercesión de los cristianos no conoce fronteras. Repito, la intercesión de los cristianos no conoce fronteras por todos los hombres, por todos los constituidos en autoridad, es decir, también por los gobernantes, aunque no sea de tu agrado, aunque no simpatices con él o no hayas votado por él, merece tu acto de caridad de orar, porque al final es a Dios a quien todos daremos cuenta. Que podamos tener la capacidad, como decíamos anteriormente, de reconocer nuestra culpa, de reconocer que somos pecadores. Porque la oración no es más que una respuesta a la iniciativa que Dios tomó por amor para ti, para salvarte a ti. Y que espera que tú, reproduciendo los sentimientos de su Hijo amado Jesucristo, también puedas hacerte intercesor. También puedas clamar por todos los hombres. Y termina este numeral. Por los perseguidores, Romanos 12, 14, por la salvación de los que rechazan el Evangelio, que son muchos los que rechazan hoy la palabra de Dios. Toda esta enseñanza es lo propio de un cristiano, de un siervo de Dios, de una sierva de Dios. Dios está contando contigo, hermano. Ya no hay excusa para decir, es que no sé qué orar. Miren, yo sé que a veces nosotros a la iglesia, como pastores hemos dicho, como decía Ignacio Larrañaga en una enseñanza en su momento, que en paz descanse, que nosotros solemos decir, oremos. Y es verdad, pero no enseñamos a orar. Por eso mi preocupación es que no solamente nos invitemos a la gente a orar, el primer orante debe ser el pastor. El primero que debe vivir lo que enseña es aquel que ha sido llamado a instruir al pueblo de Dios, es decir, los pastores. Y hoy en día también, no puedo negarlo, hay una crisis de oración, de falta de oración en los mismos consagrados. Y si no salvaguardamos la oración, el mundo seguirá en peor estado. Por eso, como le creo a Dios y creo en la acción de su Espíritu, pido al Señor que envíe un nuevo Pentecostés, porque es necesario pedir. Porque el que nos lleva a esta fuerza, a este dinamismo, a este torrente de gracia, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Es tiempo de clamar el auxilio de Dios. Si usted quiere convertirse en un gran orante, y lo digo en atención a mis hermanos en el sacerdocio y los pastores, que nos abramos al Espíritu Santo. Porque nosotros no sabemos cómo orar, cómo pedir, pero el Espíritu, dice el apóstol Pablo, viene en auxilio y con gemidos inenarrables, es decir, que no se pueden definir. Lo primero que nos hace despertar en el interior es Abba, papito lindo, qué belleza. O sea que el Espíritu le dice a mi espíritu que Dios es mi Padre. Y si Dios es mi Padre, entonces puedo ir a Él diciendo, Padre, perdóname. Y si puedo pedir al Padre que me perdone, entonces también puedo llegar a la oración de petición y pedirle también al Padre, no solamente por mí, sino por aquellos que no comparten quizás mi fe, para que
un día puedan recibir la gracia de la conversión. Y después esta experiencia de petición me lleva a la necesidad de poder interceder por tantos otros en favor de la gracia salvífica que Cristo ha venido a traer. Y después me lleva a una necesidad de la alabanza, de cantar las maravillas de Dios. Y cantando la maravilla de Dios, ese espíritu me va a llevar entonces al clímax de la adoración. Ese clima de adoración que significa que ya no vivo yo, que Dios me ha poseído de tal manera que ya no necesita de mi lenguaje, de mi verbo, sino que ya el corazón habla el corazón. Esa adoración que es tan necesaria hoy, que podamos tener lo que la iglesia también nos enseña en tantas almas que han podido, por la gracia de la apertura del Espíritu Santo, de la encarnación mística, porque en el cielo todos los que están allí ya han encarnado a Dios en su ser, y es la gracia de una entrega total al todo. Ya no vivo tú, es Dios en ti. Esa es la enseñanza que Dios espera de todos sus hijos. No diga, es que yo no puedo, es que Dios no cuenta conmigo. Dios está contando contigo. Espero, queridos hermanos, que todos estos programas que hemos tenido durante estas últimas semanas sea de mucha bendición, y que a partir de ahora podamos contar con los testimonios de aquellos que a la escucha de los programas se han decidido a una vida íntima en relación con su Creador. Que Dios les bendiga y gracias por la sintonía que le han dispensado a este programa Querigma de Amor, la nueva unción. Bendiciones. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.